llega a ser el rango de diabetes, y tiene un índice de masa corporal elevado, lo cual llega a decir que tiene un síndrome metabólico, aparte de lipidemia. Aquí está pesado, ¿no? E hipertenso. Entonces, como hemos dicho, primero tenemos que definir la presión arterial. ¿Cómo la definimos? Con la correcta medición de la presión arterial. Siguiente. Entonces, ¿cómo se tiene que tomar la presión? El paciente debe estar sentado, no echado. Debe haber estado en reposo los últimos minutos. No debe haber venido corriendo a la consulta, subir escalera, fumado, comido algo, tomado café, etcétera, etcétera. Debe estar sentado con los pies en el suelo, debe estar con la espalda reclinada, con un soporte, o sea, no debe estar en el aire, sino en el soporte de la silla, no debe cruzar las piernas, y se debe tomar la presión en ambos brazos. Una vez con eso, probablemente debo tomar 2 o 3 veces la presión en esa cita. Digamos que al inicio y al final, ¿no? Y entonces vamos a hacer un promedio, digamos, ¿no? Entonces, no vamos a definir hipertensión con esa sola medida, a no ser que ya tenga una presión pues, de 200, 190, 180, entonces ya podremos definir que es hipertenso. Pero si la presión está a 140, 150, 130, ¿no? Un poco alta, ¿no? Entonces, cerca de los límites, entonces probablemente tendremos que tener varias sesiones. Una vez que ya definimos que es hipertenso, tenemos que estratificar y ponerlo, ¿no es cierto?, si es normal, normal alta, o hipertensión estadio 1 y estadio 2. Si ustedes se dan cuenta, las guías europeas, ahorita se está desarrollando el Congreso, justo ayer empezó el Congreso Europeo de Cardiología. Vamos a ver si hacen algún cambio con respecto a hipertensión, ¿no es cierto? Pero hasta el año pasado, los europeos dicen lo que clásicamente decíamos siempre: presión arterial es a partir de 140 de sistólica o de 90 la diastólica. Cualquiera de los dos. Sin embargo, los americanos ya desde un tiempo, no desde este año, sino ya desde hace algunos años, consideran que hipertensión es a partir de 130 la sistólica o 80 la diastólica. ¿No? Las guías de este año refrendan lo mismo que se dice. Entonces, digamos que los americanos son un poquito más intervencionistas o un poco más agresivos en el diagnóstico. Han bajado el punto de corte, ¿no? De tal manera de captar más pacientes, ¿no es cierto? Y de sellarlos, catalogarlos con un diagnóstico fuerte, que es decir, usted es hipertenso, ¿no? Que en los europeos sería: usted tiene la presión arterial normal alta, digamos, ¿no? O presión alta, sin ser hipertenso. Siguiente. ¿No? Entonces, ya sabemos cómo nosotros podemos tomar la presión, ¿no? Para diagnosticar hipertensión en consultorio debe tener algunas varias citas, digamos, pero también podemos hacer que el paciente se tome la presión en su casa. Así como le hemos dicho, como está en la figurita 3, debe estar sentado, los pies en el suelo, la espalda en el respaldar, la altura del brazo a la altura del corazón, sostenido sobre una mesa, ¿no es cierto? Y se le decimos al paciente que se tome la presión, ya sea que alguien le tome porque sabe la técnica de la medición, o con los dispositivos electrónicos, ¿no es cierto? Los tensiómetros digitales, ¿no? Que el de brazo es mejor que el de muñeca. Y lo otro es que podamos utilizar un dispositivo que nosotros decimos MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde el aparatito de forma automática le insufla el mango y le toma la presión 3 a 4 veces por hora, mañana, tarde y noche. Y el dispositivo se deja durante 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, ese dispositivo, igual que como usted le toma la presión, hace control de presión, se saca un promedio, hace de día y de noche, y ahí los valores no son 140, 90, sino son menores, 130, 80, para definir hipertensión. Siguiente. Ya, esa es la técnica como el paciente se toma en la casa, ¿no es cierto? Generalmente se le dice al despertarse y antes de acostarse, ¿no? Diario, interdiario, y lleva un registro de varios
de varios días y lo lleva eso a la consulta siguiente. Esas son las tres maneras, ¿no? O usted le toma la presión, o el paciente se la toma en la casa, o el aparatito le toma automáticamente. Siguiente. Una vez que yo ya confirmé el diagnóstico, cualquiera de esas tres modalidades que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer un buen examen físico, una buena anamnesis, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? ¿No? Con algunos exámenes de rutina, ¿no? Para detectar dos cosas. Riesgo, factores de riesgo cardiovascular asociados y evaluar si hay un daño, un órgano diana, un órgano blanco afectado. Entonces le voy a pedir un electrocardiograma para ver si hipertrofia, le voy a pedir una glucosa para ver si tiene diabetes asociada, le voy a pedir colesterol, triglicéridos, ¿no? Para ver si tiene otro factor asociado como dislipidemia. Le voy a pedir urea, creatinina, sedimento de orina para ver si ya tiene algún grado de nefropatía, le puedo poner un doppler carotillo para ver si hay problema vascular de la carótida, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos tener el número de la presión arterial, estadiarla, estadio 1, 2 o 3 si son europeos, ¿no? Y ver factores de riesgo cardiovascular y daño de órgano blanco. Siguiente. ¿No? Ese es más o menos lo que nosotros hemos definido, ¿no? El mapa para que se utilice. Y otra ventaja del mapa, ¿no? Que no necesariamente se puede hacer el mapa, lo puedo hacer para guía de tratamiento, pero el mapa me va a detectar también dos condiciones relativamente importantes. Uno es la hipertensión de mandil blanco o efecto de bata blanca. Significa, son pacientes que al llegar a la consulta de forma reactiva, ya sea por estrés, ansiedad, temor, lo que sea, ¿no? Le ven la cara al médico que es feo, etcétera, etcétera, la presión le sube. Pero cuando van a la casa o hace su vida normal, la presión está normal. Entonces, cada vez que yo le veo, usted le cuenta, pero doctor, yo me tomo la presión y en mi casa está a 120, pero cada vez que vengo donde usted está a 150, 80. Entonces, yo le pongo el mapeo y verifico realmente que todas las presiones que le toman en la mañana y en la noche en la casa son normales. Entonces, usted no es hipertenso, usted tiene efecto mandil blanco o bata blanca. Estos pacientes no requieren tratamiento, pero sí un seguimiento, porque sí se ha visto que estos pacientes con efecto mandil blanca a la larga pueden desarrollar ya hipertensión definida clínicamente. Además, su pronóstico no es tanto como el de ser hipertenso, pero es un poco menos, peor, digamos, que el que es presión arterial normal. O sea, ya el tener efecto mandil blanco o bata blanca le da un cierto riesgo cardiovascular, pequeño, pero sí le da, ¿no? Y le da la predisposición a que en el futuro pueda desarrollar hipertensión. Entonces, pacientes hay que seguirlos, ¿no? Estilos de vida, de todas maneras, no tratamiento y seguirlos. Pero también hay otra condición. El paciente llega al consultorio y se siente tranquilo, lo ve a su doctor, no es simpático, alegre, lo hace reír, no se siente simpatía por él, ¿no? Y la presión está normal, pero refiere que en la casa está alta, ¿no? Entonces, en el mapeo también voy a ver, ¿no? Entonces, el consultorio siempre está a 125, 70, pero en el mapeo veo que está a 140, 145, 150, entonces eso se llama hipertensión enmascarada. Entonces yo voy a tener cuatro condiciones. Tengo el paciente que en la casa la presión está normal y en el consultorio la presión está normal. Ese es normotenso. Tengo el paciente que en la casa la presión está alta y en el consultorio está alta, que es la gran mayoría, ¿no? Ese es hipertenso. Tengo el paciente que en el consultorio está alta la presión, pero en la casa está normal. Esta es hipertensión de bata blanco, mandil blanco. Ese no es hipertenso, su seguimiento es muy estricto. Y tengo el paciente que en la casa la presión está alta y en el consultorio está normal. Esa es la hipertensión enmascarada, se da tratamiento como el caso de hipertensión. Siguiente. Otra cosa importante, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Que es una presión enmascarada y mandil blanco. Siguiente. Otra cosa importante ¿cómo se llama? De definir, de tener el mapeo de la presión, es evaluar, eso es muy importante, la presión arterial en la noche, mientras el paciente está dormido. Normalmente en la noche la presión arterial baja. ¿Cuánto debe bajar? Más o menos debe
entre 10 a 20%, la presión sistólica y diastólica. Eso es lo que debe bajar normalmente cuando uno está durmiendo. Muchas veces los hipertensos, ¿no? Muchas veces los hipertensos, más bien en la noche les sube la presión, ese es un patrón picker o riser. En la noche la presión sube en vez de bajar. Otros no disminuyen, es igual o disminuye muy poco, menos de 10%, esos son el patrón non-dipper. El patrón riser y el patrón no-dipper, no es diaper sino dipper, condiciona un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Quiere decir que el hipertenso, dos personas hipertensas, pero un hipertenso en la noche sí le baja la presión, ¿no? 15% por decir, y otro hipertenso con la vieja numerito, el mismo estadio, en la noche más bien le sube la presión, ese paciente tiene mayor riesgo cardiovascular en el futuro, que le dé un infarto, que le dé un derrame, que le dé una enfermedad renal. Entonces, es importante determinar el patrón circadiano de la presión arterial, ¿no? Y existen también los dipper extremos o super dipper, le han puesto acá, ¿no? Donde la caída de la presión ya es más de 20%. Eso tampoco es adecuado y está muchas veces asociado a isquemia cerebral, a veces silente, ¿no? Entonces, hay que determinar bien, ¿no es cierto?, el ritmo circadiano de la presión arterial. Eso no le puede decir al paciente, usted en la noche cuando está durmiendo se levanta y se toma la presión porque ya está alterando el resultado. Usted tiene que utilizar el mapeo para definir estos patrones. Siguiente. Todos los factores de riesgo ya lo sabemos. Hay los clásicos y los no clásicos, ¿no es cierto? Ahora ya hay personas que dosan lipoproteína A, se dosa homocisteína, etcétera, ¿no es cierto? Para definir el criterio, factores de riesgo cardiovascular. Hay clásicos, no clásicos, hay modificables, no modificables. Siguiente, ¿no? Y de ahí tenemos que ver si hay un daño de órgano blanco. Los mandamos al oftalmólogo para ver si hay un grado de retinopatía. Ahí están los 4, retinopatía, ¿no es cierto? Grado 1, ¿no es cierto? Y vamos a ver que las venas, las arterias están adelgazadas, ¿no es cierto? Grado 2, estamos hablando de que hay los cruces arterios venosos, o sea que se ve que cuando la arteria cruza la vena, como que la corta, ¿no es cierto? No se ven los cruces. Estadio 3 de retinopatía, hay exudados, ¿no? Hay como hemorragias, ya sea en astillas o hemorragias ya más francas, retiniana. Y el grado 4 es el grado mayor severo, donde aparte de todo lo que hemos mencionado, hay edema papilar. Eso lo podemos ver nosotros con fondo de ojo, pero ciertamente todos debemos saber aprender a ver. Bueno, pero ciertamente cuando ya coge la especialidad es muy difícil que tenga un oftalmoscopio portátil, digamos, ¿no es cierto? De esos pequeños convencionales y hacerle un fondo de ojo a todos nuestros pacientitos, ¿no? Porque sí se toma un poco de minutos, ¿no? Ya los oftalmólogos tienen un mejor dispositivo, incluso hasta le ponen una gota para dilatar la pupila y entonces ven mucho más claramente la retina, ¿no? Hay que ver si tiene algún grado de glomerulonopatía hipertensiva, entonces para eso tenemos que ver sedimento, a ver si hay cilindros, hay eritrocitos, etcétera, ¿no? Glucosa, creatinina, ¿no es cierto? Y para el nivel cerebral, generalmente lo que vamos a hacer es pedir dobles carotídeos, ¿no? Para el corazón hay que hacer una electrocardiograma, a ver si hay hipertrofia, o un ecocardiograma. Siguiente. ¿En qué partido se encuentra este paciente? Bueno, ya usted ya ve, ¿no es cierto? Según el numerito, ¿no es cierto? 155 creo que era. Para los americanos estaría estadio 2, pero para los europeos sería estadio 1. La tabla, donde dice tabla 3 se refiere al séptimo reporte, ¿no? Que eso es de Estados Unidos, estamos hablando ya de hace como 15 años, ¿no es cierto? Y ya desde el 2017 ya se considera que presión arterial, hipertensión arterial es a partir de 130 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, a ver, la tabla 3 refleja lo clásico que todavía lo mantienen los europeos. Siguiente. Y entonces estratificamos este cuadro es muy bonito, este es de los europeos, me parece, sí, este es de los europeos. Este cuadro lo pega usted en su consultorio
todo, lo pone en su tablet, en su celular, y entonces se dan cuenta que hay pacientes que tienen riesgo bajo, pacientes de riesgo muy alto. ¿A qué se refiere el riesgo bajo o alto? A que la probabilidad en 10 años de que el paciente haga un evento cardiovascular. Cuando nosotros decimos evento cardiovascular nos referimos a accidente cerebrovascular, infarto, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, nefropatía renal, ¿no? O problemas retinianos, digamos. O sea, algún evento cardiovascular. Entonces, fíjese que no solamente interesa, entonces nosotros tenemos que ver tres cosas, lo que dijimos en la evaluación del paciente. Uno, el numerito de la presión, ¿en qué grado está? ¿Se ve el puntero o no? Hola, ¿se ve el puntero? Sí, doctor, se logra ver el puntero. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, no solo interesa el numerito de la presión, o sea, decir grado 1, 2 o 3, sino interesa, ¿qué cosa? Los factores de riesgo cardiovascular, tiene 1, 2 o 3, o si hay daño de órgano blanco, o si hay lo que nosotros decimos equivalentes coronarios, ¿no? Un equivalente coronario es el diabético. Ya si el paciente ya es diabético, sea normal alto o grado 1 de hipertensión, ya tiene riesgo muy alto. Si el paciente ya tiene una enfermedad renal 4 o 5, ya tiene el riesgo muy alto, aunque sea hipertenso 1. Es más, siendo hipertenso 1 tiene más riesgo que un grado 2 que no tiene factores de riesgo, por decir, ¿no? Entonces, es muy importante las tres cosas. Nuevamente, defino que es hipertenso, pongo el numerito, pongo el estadio y de ahí veo factores de riesgo cardiovascular, veo si hay daño de órgano blanco o si ya tiene una enfermedad establecida. ¿Cuáles son las dos clásicas? Diabetes o enfermedad renal crónica. Y con eso yo le digo, al que tiene riesgo muy alto, yo le tengo que dar el tratamiento, por el riesgo muy alto, le tengo que dar un tratamiento antihipertensivo estricto, de repente 2 drogas. Yo vamos a ver terapia de combinación. Para manejar el colesterol, dosis altas de colesterol. En cambio, si tiene riesgo bajo, probablemente solamente un antihipertensivo y el tratamiento para la dislipidemia no sea tan intensivo. Entonces, este cuadro me sirve para con qué nivel de intensidad yo voy a hacer mi tratamiento en el paciente, ya sea estilo de vida o farmacológico. Siguiente. Muy bien. Ese es el caso 1. Entonces, el paciente, lamentablemente lo metimos. El paciente solamente llega a la consulta y dice, me han mandado porque tengo el colesterol alto. Y fíjense todo lo que hemos tenido que hacer y al final le mostramos el cuadro. Usted es fumador, colesterol tanto, metabólico, sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, está en este cuadro. Así que si usted no quiere tener problemas y en 7 a 10 años no le dé un derrame, un infarto, vamos a darle este tratamiento. El paciente un poco va a decir, pero yo me siento bien, le va a decir, sí. Pero en 7 a 10 años la estadística, ¿no es cierto? Los estudios dicen que te puede pasar algo muy malo. El paciente lo ve muy lejos a veces, ¿no? El paciente dice, tan largo me lo fiáis. Tan largo me lo dices, tan largo me lo fiáis, tan largo me lo fiáis es una frase de el bordador de Sevilla. ¿Quién es el bordador de Sevilla? Don Juan. El famoso Don Juan, ¿cierto? Es una obra de teatro del siglo de oro español, ¿no? Donde el pata es mujeriego, Don Juan es el prototipo del hombre mujeriego, ¿no es cierto? Pues cada vez que cometía una fechoría y, digamos, abusaba de una chica, o sea, la seducía todo y después la abandonaba, llegaba pues la pareja de la chica, el padre, los hermanos, ¿no es cierto? Lo querían atrapar, se escapaba y le decía, algún día recibirás la condena y irás al infierno, por ejemplo. Decía. Y el otro decía, tan largo me lo fiáis. Uy, hasta que me muera. Decía. Pues la obra acaba cuando le vienen a pedir cuentas, ¿no? ¿Quién le viene a pedir cuentas? Entre comillas, el destino, ¿no? Entonces usted tiene que convencer al paciente que tome 2, 3 o una pastilla, lo que le corresponda según su riesgo, para que en 10 años no le pase nada a usted. El plazo llega, a los 10 años llega el paciente,
No se cuidó todo, infartado. Y ahí el paciente le dirá, doctor, tenía razón, sí, pues, me da mucha infarto, ¿no? Y los pacientes siempre te van a pedir la oportunidad, doctor. Mi hija todavía está pequeña, no me deje morir. Después de 10 años dice, doctor, mi hija está acabando el colegio, por lo menos que acabe el colegio. Doctor, por lo menos que mi hijo se gradúe ya después que me lleve, pues ya. Doctor, que se casen mis hijos ya, que el cielo me lleve ya, y con ese cumplido ya, que se casen. Entonces. Después dice, doctor, quiero ver mis nietos, y nadie se quiere morir antes, obviamente. Es nuestro instinto de sobrevida, ¿no? El caso 2 es diferente. Eso es de la hipertensa, diabética, tiene ya más de 15 años de depresión, de hipertensión, ¿no es cierto? Tiene una leve cefalea y la presión está en cuanto está en 200, o bien hipertensa. Una crisis hipertensiva podría ser. Con ya hay cierto daño renal porque tiene creatinina 2. Siguiente. Entonces, nuevamente, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué la hipertensión es importante? Porque el que es hipertenso y no se controla, con el tiempo va a ser síndrome coronario agudo, o sea, infarto, accidente estable, accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que evitar eso. ¿Por qué? Porque la hipertensión va a condicionar una aterosclerosis generalizada. Siguiente. Igualito, el mismo cuadrito de como este tipo de pacientes, ¿no? Y vuelvo a decir, el estadiaje, o sea, el número de la presión arterial, si hay factores de riesgo cardiovascular, si hay daño del órgano blanco y si hay una enfermedad equivalente coronaria, o sea, enfermedad renal o diabetes, ¿no es cierto? Y entonces nosotros hacemos esta estratificación, muy alto, alto, bajo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un score, o sea, hay una tablita donde tú le pones el numerito del colesterol, cuántos cigarrillos fuma, la edad del paciente, si es hombre o mujer, la presión cuánto está y te sale 5%, ¿no? Entonces dice, a 10 años hay un 5% de riesgo de enfermedad cerebrovascular o cardiovascular. Hola, doctor, ¿cómo está? Ya, siguiente. Eso es lo que dijimos, los daños organológicos, eso es lo que tenemos que evitar. Ya, siguiente. Ya, esto lo vamos a dejar para después, pero básicamente acá es el electrocardiograma de un hipertrófico, ¿no es cierto? De una hipertrofia ventricular, ¿no es cierto? Como ya lo dijo su compañera, creo, hay algunos scores, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que domina es que en el ventrículo izquierdo hay mucha hipertrofia, los vectores que señalan el lado izquierdo tienen alto voltaje, ¿no? Por eso vamos a ver una R muy alta en B1, B2 y vamos a hacer una S profunda en V1, V2, ¿no? ¿Por qué? Porque B5 y B6 ven qué cosa, cara izquierda, lateral izquierda, ¿no? Entonces ya hay un score, el Socolón, por ejemplo, nos suma, ¿no? Cuánto es la S B1, V2, cuánto es la R B5, B6, ¿no es cierto? Y se suma 35, digamos, estamos hablando de que es positivo a hipertrofia ventricular, ¿no? Que eso, la hipertrofia ventricular se puede ver en hipertensión arterial, pero también en otras enfermedades como estenosis aórtica. También hay el índice de Corner que utiliza no solamente las precordiales, sino también utiliza las derivadas estándar, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, eso y es cuando hay que revisarlo bien, ¿no es cierto? Los estilos de vida bajan la presión arterial, ¿no? La modificación del estilo de vida que más impacto tiene en la presión arterial es la reducción del peso. Y de ahí viene el consumo de sal, de alcohol, el tipo de dieta, ¿no es cierto? Y el ejercicio físico, ¿no es cierto? Algunas personas responden bien a la reducción de sal en la dieta, otras personas no responden tan bien a la reducción de sal. Siguiente. Muy bien.
Entre los diuréticos, los mecanismos de acción, ¿cierto? Los diuréticos de tres tipos, ¿no? Los que actúan a nivel del tubo contorno distal, los tiacídicos, los que actúan a nivel del tubo contorno distal, pero sobre todo del tubo colector, ¿no? Que son los ahorros de potasio, ¿no? Como la espironolactona, y los que actúan a nivel del asa de Helle, que está en la médula, ¿no es cierto? Que son los diuréticos de asa, furosemida de la cabeza, ¿no? Entonces, los diuréticos más potentes en cuanto a que producen más diuresimo volumen de orina son los que actúan a nivel de la CGL, que es donde está el mecanismo de concentración. En hipertensión arterial generalmente nosotros utilizamos más los tiacídicos. La hidroclorotiazida, por ejemplo. ¿No? Los diuréticos de asa los utilizamos más en casos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, donde hay más sobrecarga hídrica, ¿no? Sobrecarga de volumen, ¿no? A nivel sistémico, edema generalizado y a nivel pulmonar. Muy bien, siguiente. No, esto ya está bien. Los soros de potasio se van a utilizar también como segunda, tercera línea, ¿no? Cuando no hay hipertensión no controlada, ya lo vamos a hacer en terapia de combinación, ¿no es cierto? Y lo vamos a utilizar también en insuficiencia cardíaca. Esto de acá es muy importante porque en estos grupos antihipertensivos tenemos más o menos el 70% de toda la farmacología cardíaca. Para que, como ya les estoy diciendo, muchos de estos diuréticos se utilizan en otra patología, insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, hablaremos nuevamente de furosemida, hablaremos nuevamente de espironolactona. Hidroclorotiazida no es la única, hay talidomida, etcétera, ¿no es cierto? Indapamida, otros diuréticos de tiacídicos, ¿no? Muy bien, siguiente. El sistema renina-angiotensina es muy importante. Usted ya sabe, el hígado, el riñón produce la renina para que el hígado que produce la angiotensina, ¿no es cierto? Y hay una enzima que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿cierto? Y la angiotensina 1 va a angiotensina 2 y la angiotensina 2 es la que hace el efecto en el órgano. Entonces, esto es muy importante, no porque tenemos los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, tenemos los antagonistas receptores de angiotensina 2 que bloquean, ¿cómo se llama? Estos pasos, ¿no es cierto? Entonces evitan la vasoconstricción y son vasodilatadores directos, digamos. Por lo tanto, son antihipertensivos. Todo este sistema va a ser muy importante en insuficiencia cardíaca. Y los YECAS todos terminan en PRIL y los ARA2 todos terminan en sartán. Los sartán, valsartán, ibersartán, etcétera, etcétera. Siguiente. Los bloqueadores de canal de calcio antagonista, ¿no? Bueno, van a nivel de los canales de calcio. Recuerda que el potencial de acción, no sé, cuando han visto fisiología de la célula cardíaca, ¿no es cierto? Serán los canales lentos de calcio y eso produce entrada de calcio, ¿no? Al citosol. El calcio va a unos receptores en el retículo endoplasmático y eso permite que salga más calcio. El calcio es importante no solamente para mantener la meseta en el potencial de acción, sino porque el calcio va a intervenir en la contracción de las miofibrillas de la célula. Entonces, calcio es equivalente a decir contracción, equivalente a decir inotropía. Entonces nosotros vamos a tener estos bloqueadores de canal de calcio que van a ser vasodilatadores. Ahora, van a ser de dos tipos. Los dihidropiridínicos son los que terminan en pino. Amlodipino, difenipino, felodipino, nicardipino, nitrendipino, etcétera, etcétera. Y los no dihidropiridínicos, que son el diltiazem y el verapamil. Los dos son vasodilatadores. ¿Cuál es la diferencia? Que los no dihidropiridínicos, o sea, diltiazem y verapamilo, actúan también a nivel del tejido de conducción eléctrico, a través del sistema eléctrico, y producen bradicardia.
¿no? Entonces, un grupo de los calcioantagonistas produce bradicardia y el otro grupo no produce bradicardia. Más bien tiene una tendencia a acelerar un poco la frecuencia cardíaca, los que son piquitos. Siguiente. Muy bien. Entonces, este es una especie de resumen que ha puesto su compañero, ¿no es cierto? Y esto que ha puesto acá su compañero es importante porque cuando hagamos ahora más tardecito la terapia de combinación, yo le voy a decir, ¿no es cierto?, que los grupos que se refieren al sistema renina-angiotensina aldosterona le vamos a llevar antihipertensivos del grupo A, los beta-bloqueadores del grupo B, los calcioantagonistas del grupo C y los diuréticos del grupo D. Y vamos a jugar con A, B, C, D. Ya, vamos a jugar con C. Esta es la fisiopatología del gasto cardíaco y de la presión arterial, ¿no es cierto? El gasto cardíaco va a depender de qué? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos antihipertensivos actúa a nivel, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueadores siguiente, a ver. Ya, ¿no? Los beta bloqueadores, ¿no es cierto? Van a actuar a diferentes receptores, beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2, digamos, pero digamos a nivel cardíaco nos interesa el beta 1. Y los beta bloqueadores son antihipertensivos, pero también se utilizan mucho en insuficiencia cardíaca, es un pilar fundamental de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que el beta 1, el receptor beta 1 solamente está en el corazón. Beta 2 está en los bronquios, en el útero, músculo lisointestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al bloquear yo el receptor beta 1 voy a quitar, entre comillas, voy a disminuir la fuerza de contracción, el volumen sistólico va a disminuir y va a caer la presión arterial. Muchos antihipertensivos solamente son beta 1 y su efecto es que disminuyen, ¿qué cosa? Disminuyen el volumen sistólico y disminuyen la presión. Otros son vasodilatadores porque también tienen efecto, por ejemplo, beta 2, ¿no? Y vamos a producir vasodilatación, ¿no? O a efecto alfa, bloqueadores alfa, entonces produce también vasodilatación, ¿no? Entonces, algunos antihipertensivos solo actúan a nivel del corazón y otros también actúan a nivel de los vasos para producir vasodilatación, ¿no? Entonces, todos los bloqueadores, acá tienen una lista, ¿no es cierto?, terminan en el siguiente. La espironolactona es una droga, es un diurético, pero es un diurético especial, actúa a nivel de la parte distal de la nefrona y del túbulo colector, es ahorrador de potasio, pero también forma parte del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene un efecto diurético, pero también tiene un efecto hormonal, ¿no? Un efecto hormonal, ¿no? Ahora hay espironolactona, pero ya salió otro trabajo como el fluorenone. Todo esto también se va a utilizar mucho en insuficiencia cardíaca y va a ser uno de los pilares fundamentales del tratamiento cuádruple de la insuficiencia cardíaca. Siguiente. Hay drogas de segunda línea que son vasodilatadores directos, hidralacina no hay acá, socio no hay acá. Nitritado sí hay, pero se utiliza endovenosamente para crisis de emergencia hipertensiva y nitrogluciato para crisis de emergencia hipertensiva, ¿no? Siguiente, ya son drogas de segunda línea o para casos de emergencia hipertensiva. Siguiente, hay otro. Hay los de acción central como el metildopa, muchas veces lo utilizamos en gestantes, debido a que no puede utilizar otra droga, o la clonidina, ¿no? Esto ya actúa a nivel de acción central, a nivel de las terminaciones presinápticas, ¿no es cierto? Y digamos que son vasodilatadores, digamos, ¿no? Pero no actúan directamente en el vaso, sino a nivel del sistema nervioso central. Siguiente. Ya. Bueno, este cuadro lo tiene que leer bien, ¿no es cierto? Significa, como ya les dije, ¿no? Hay algunas condiciones del paciente que hacen que el paciente, que me obligan a utilizar
determinado antihipertensivo y hay algunas condiciones del paciente que me impiden utilizar determinado antihipertensivo. Por ejemplo, si el paciente es gotoso, no le debo dar diazidas. Si el paciente es asmático, con crisis de asma, no debo darle pues beta bloqueador, por decirlo. Si el paciente es hipertiroideo, probablemente un beta bloqueador sea un buen antihipertensivo, ¿no? Si el paciente es diabético, ¿no es cierto?, tiene falla de microalbuminuria, probablemente los YECA, los ARA2 sean las mejores drogas. Entonces, tengo que ver la comorbilidad para ver qué droga es mejor. Siguiente. Ya es lo mismo que acá están los efectos adversos, los efectos colaterales, todos droga que nosotros conozcamos, tenemos que saber cuáles son sus efectos adversos para siempre en la consulta preguntarle al paciente si está en riesgo o está a punto de tener un efecto colateral adverso. Siguiente. Ahí acabó, creo. Ya. A ver, alumno que le tocaba dar, a ver, dígame, a ver qué tratamiento le indicaría a esta paciente y con eso acabamos. Sí, doctor. Está en la siguiente diapositiva, al final. Sería un captopril con anodipino y mejorar la dieta y también la vigilancia. Un tratamiento también no farmacológico. Ya, pero la paciente toma enalapril 10 miligramos cada 12 y está con 200-100. ¿Qué hacemos? Se podría decir que el enalapril no es lo suficiente para reducir la presión arterial, ya que está con 200 y 100 miligramos de mercurio. Y entonces, ¿qué hacemos? Le recomendamos otro, como el captopril o el anodipino. Y si es que no funciona, podríamos... Ya, acá hay 3 estrategias. El paciente está en monoterapia y hay mal control. Hay 3 estrategias. Uno, le aumenta la dosis de la droga. Yo creo que esta droga es buena, pero le falta llegar a una dosis mayor. Entonces revisamos. Primero revisamos, ¿el enalapril es bueno para un diabético hipertenso? Sí, ¿no? Condiciones de diabetes y ECA-2, que el PRI, el captopril, el enalapril es bueno. Entonces tiene algunas opciones. Ya, le aumento la dosis. ¿Cuánto es la dosis máxima del PRI? Se va al cuadrito y ve que la dosis máxima es 20 K2, digo, le aumento a 20 K2. Y voy viendo a ver con qué tal le ir. La otra opción es que usted diga, bueno, el PRI no le está haciendo nada, no le quiero aumentar la dosis, simplemente le cambio y le doy otra cosa. O le doy otro PRI más fuerte de repente o le cambio de droga. Yo digo, no le quiero dar en el PRI. Yo no le daré Castopril porque Castopril se da cada 8 horas. Entonces, dar una droga cada 8 horas, digamos, o decir, darle otra droga que reemplace la PRI de otra clase. Como es diabético y es renalia, sería un ARA2, podría ser, y darle pues losartán, irbesartán, no sé, ¿no? Entonces, primera opción, aumentar la dosis. Segunda opción, cambiar por otra droga de la misma clase o tal vez de otra clase. Y la tercera opción es agregar otra y entonces va a tomar 2. Entonces terapia combinación. Esas son las 3 opciones. Ninguna es, digamos, mala. No, probablemente alguna de esas 3 opciones sea un poquito mejor que las otras 2, ¿no es cierto? Como todavía no hemos hecho el siguiente caso, pero el siguiente caso hablamos de terapia de combinación, pues lo que sí ya les puedo adelantar es que si la paciente es hipertensa diabética y tiene esos niveles, probablemente ya tiene rayo renal, esta paciente no es buena candidata para hacer monoterapia, sino que tiene que tener terapia de combinación. Entonces, por lo tanto, una buena opción podría ser, de repente, agregar alodipina en este caso, mantener el alpina a dosis más alta y agregar alodipina. Porque no es una buena opción quedarse con una sola droga, debido a que ya es hipertensa, diabética, en niveles altos y tiene falla renal.
estamos hablando de ya muy alto riesgo, ¿no es cierto? En este caso, de la precombinación, ¿no? Y obviamente todo el resto, buen control del azúcar, bajar de peso, bajar la dieta, etcétera, de actividad física, etcétera, ¿no? Creo que esa es la última diapositiva, ¿no? Ya, ya, un break de 10 minutos o 7 minutos para que ya empiecen a presentar ustedes el caso 3 y 4, ¿ya? Por favor.